Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, profe, sí. Hola, pues bienvenidos a esta nueva sesión de la materia de filosofía. El día de hoy, pues vamos a ver el tema
de las filosofías del siglo XX. En esta ocasión nos corresponde ver, bueno, pues qué es el existencialismo, qué es la teoría crítica, continuar viendo y conociendo, bueno, pues principales representantes de estas ideologías, de manera que podamos, comprender, ¿verdad?, de qué trata cada una de ellas, pero también relacionar a estos principales pensadores y, bueno, pues cuáles fueron sus aportaciones. Si Isabela, ¿me pudieran por favor confirmar si vemos la presentación? Sí se ve. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues esta presentación, como todas las demás, está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar en este momento. Posteriormente, pues será compartida vía plataforma, así como, pues aparte del video, la presentación en formato PDF para que aquel que quiera descargarlo y tenerlo como material de apoyo para pues repasar, sobre todo para la preparación de sus exámenes, del examen final, pues lo va a poder realizar. Muy bien, bueno, pues, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Ya les comentaba, el tema es filosofía del siglo XX, la teoría crítica y el existencialismo. Y pues vamos a ver que básicamente en lo que se denominó siglo XX fue una época de, pues, cambios culturales, políticos, filosóficos, que, bueno, dejaron una huella muy marcada en la historia de la humanidad. Vamos a ver estas dos corrientes que destacan, estas dos corrientes filosóficas que surgen básicamente en este periodo y que, bueno, influyen en esa forma en la cual comprendemos el mundo y la existencia humana, que son lo que es el existencialismo y la teoría crítica. La teoría crítica, pues, está asociada principalmente a lo que se le conoce como la Escuela de Frankfurt y a ciertos pensadores, entre ellos, algunos de ellos como Theodor Adorno, Herbert Marcuse, centran mucho ese análisis, de ahí su nombre de teoría crítica, un análisis crítico, sobre todo de la sociedad y de la cultura. Estos filósofos pues se preguntaron cómo es que la razón, la racionalidad podían llevar pues a una opresión de la sociedad moderna, pues de cierta manera cada vez más tecnológica, más burocratizada. Y bueno, abordan temas como la cultura de masas, la industria cultural, la crítica a la sociedad de consumo, buscando comprender, bueno, cómo es que se llega a presentar esa dominación, esa desigualdad que si bien, bueno, pues se han perpetuado en el mundo contemporáneo. Del otro lado, pues también conoceremos el existencialismo, que está representado como pues, pensadores como Jean-Paul Sartre, Alberto Camus, Kierkegaard, que si bien no se relaciona mucho con lo que es la filosofía existencialista, sí su pensamiento sirve de base para pues este tipo de filosofía. Se centra pues en lo que es la experiencia individual, la lucha por encontrar significado en un mundo pues digamos aparentemente sin sentido. Y los seguidores de esta corriente existencialista pues exploraron todo tipo de cuestiones existenciales como la libertad, la responsabilidad, la autenticidad, la angustia existencial, y bueno, pues argumentaban que la vida humana no tiene ciertamente un propósito predefinido, que cada individuo pues se enfrenta a la tarea de crear su propia existencia a través de ciertas elecciones significativas. Y bueno, pues vamos con ello a ver estas contribuciones que se han hecho, sobre todo, bueno, pues de estos pensadores a estas dos filosofías, la teoría crítica, el existencialismo.
Y como, bueno, comentamos cómo es que cada una de estas ideologías o corrientes filosóficas pues nos van a ayudar a analizar, a comprender pues todas estas complejidades de la vida de nuestro mundo moderno, ¿verdad? Para, bueno, pues poder lograr tener pues estas herramientas para poder sobre todo reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad y en esa búsqueda del sentido, pues, de nuestra propia existencia. Entonces, vamos a ver en primera instancia lo que es el existencialismo. Esta, bueno, pues fue una escuela filosófica en la cual, pues sus seguidores, los pensadores de esta filosofía, se oponen a la filosofía tradicional, ya que consideraban, pues, que el punto de partida de ese ejercicio filosófico debe ser el individuo y sobre todo, pues, esas experiencias subjetivas del mundo. Para estos seguidores, los existencialistas, pues tanto el pensamiento moral como el científico son insuficientes para poder comprender de cierta manera la existencia humana. Y bueno, se puede decir que los principales pues preceptos del existencialismo tenían que ver con la existencia del ser humano, que pues básicamente precede a su esencia, que la realidad antecede al pensamiento y la voluntad humana a la inteligencia. Y bueno, desde este punto de vista, desde esta perspectiva, bueno, los individuos son libres y son pues responsables totalmente de sus actos. Así por ello, bueno, pues necesitan tener una ética ajena a cualquier sistema de creencias. Esto, bueno, pues externo a esa responsabilidad, pues individual. ¿Qué características tiene el existencialismo? Bueno, pues los seguidores de esta corriente se puede decir que no confiaban en ningún sistema de creencias establecido, como la religión, por ejemplo. Pensaban que era imposible pues darse cuenta de la existencia humana a través de la combinación de una perspectiva moral y una científica solamente. Proponían pues una doctrina individualista, siempre se hablaba o se trataba de tu existencia o mi existencia, y se oponían pues a toda forma de objetivismo. Es decir, se oponían pues a cualquier forma, digamos, de predestinación, ya que sostenían pues la importancia de esa decisión humana en el mundo. También se puede decir que era una forma de humanismo, dado que insistía en esa, pues digamos, en esa finitud de la existencia humana, en esas posibilidades éticas, ¿verdad? Y se encuentra con, pues, por esta forma de pensamiento, pues obviamente con sentimientos de angustia, de desesperanza, de melancolía, que son el resultado, pues, de hacer esta contemplación de esa finitud de propiamente la existencia humana. Entonces, dentro se puede decir que la historia del existencialismo, bueno, pues esta tiene sus inicios en el siglo XIX, comienza con obras, por ejemplo, de Kierkegaard, de Nietzsche. Recordamos la clase pasada que estuvimos hablando de diferentes corrientes, entre ellas las últimas, hablábamos, por ejemplo, del nihilismo, también de Nietzsche. Ya por estos entonces figuraba Nietzsche en el sentido de que, y también, por ejemplo, por ahí a Schopenhauer, que era, pues, podemos decir, de algunos de los representantes de la angustia, este tipo pues, de corriente ideológica. Y bueno, pues estos autores se consideran antecedentes del existencialismo, que básicamente pues esta filosofía, esta escuela viene a asumir su nombre ya en el siglo XX, sobre todo después de estos eventos traumáticos pues, en primera, lo que fue la Primera Guerra Mundial y bueno, lo que fue también la Segunda Guerra Mundial.
con toda esta cuestión del holocausto. Entonces, aquí el existencialismo pues estaba impregnado de ese sentimiento pues de derrota moral que viene a dejar esta Segunda Guerra Mundial. En el caso de quienes, estos personajes que influenciaron pues esta corriente ideológica denominada existencialismo, pues tenemos a Kierkegaard. Kierkegaard, bueno, pues veníamos viendo también que él afirmaba, sobre todo, hablaba mucho de la angustia, decía que la angustia pues era muy inherente a la existencia humana y que surge de esa responsabilidad de tomar decisiones y enfrentar pues la incertidumbre. Para él, bueno, la angustia no debe de evitarse, sino explorarse y comprenderse. Él enfatizó mucho pues esa singularidad de cada individuo. Creía que la verdadera existencia pues se encuentra en esa subjetividad, en esa autenticidad de vivir de acuerdo con nuestras propias elecciones y valores, y consideraba la libertad como una carga. Él pensaba que, bueno, ser libre implicaba pues una responsabilidad y elecciones significativas, y que, bueno, la auténtica libertad no era simplemente hacer lo que queremos, sino asumir las consecuencias de nuestras acciones. Algo pues muy interesante y que con mucha razón tuvo pues Kierkegaard. En el caso de Nietzsche, bueno, pues recordemos que él pues proclamaba la muerte de Dios, y bueno, pues nos decía que con ello, que con la muerte de Dios y sin Dios o dioses, el sujeto debía de encontrar por sí mismo ese significado de la vida, así como, bueno, su justificación ética. Él, recuerden que hizo pues una crítica tanto pues a lo que era la moral tradicional, así como, bueno, pues a la religión, ¿verdad? Y bueno, pues tanto Nietzsche como los filósofos existencialistas rechazaban esa moralidad tradicional, cuestionaban mucho esos valores establecidos por la sociedad y bueno, pues enfatizaban esa importancia de la libertad individual, de esa responsabilidad personal en esa creación pues de valores pues digamos auténticos. También, bueno, pues tanto Nietzsche como los existencialistas reconocen también la ansiedad, la angustia inherentes a esa existencia humana. Él, bueno, pues explora la idea del último hombre que vive, pues de cierta manera, una vida que evita esa angustia existencial. Y bueno, pues también en este caso Kierkegaard y pues su representante de los existencialistas, conocido como Jean-Paul Sartre, analizan también la angustia existencial y falta de sentido en cuanto a lo que es pues la vida humana. Entonces, también, bueno, pues se ocupan básicamente de esta cuestión del sentido de la vida. Nietzsche argumentaba que la vida carece, pues, digamos, de un propósito trascendental, que los individuos, pues, debían de encontrar su propio sentido, su propio valor en la existencia. Y bueno, pues, el poder crear significado y propósito de una vida individual, a menudo, bueno, pues, por medio de lo que más adelante Heidegger denomina, pues, una vida auténtica, ¿verdad? Y sobre todo lo que es la elección personal, que el elegir nos causa de cierta manera pues una angustia porque pues al elegir no queremos equivocarnos, ¿verdad? Entonces, esa también obviamente pues el hecho de tener libertad, no por el simple hecho de decir, bueno, soy libre y puedo hacer lo que yo quiera, no, sino que el hecho de que al vivir tu vida, digamos, en libertad, tienes que hacer una serie de decisiones de las cuales, bueno, pues también tienes que hacerte responsable de, pues, las posibles consecuencias que tengan esas acciones que tú hayas elegido realizar, ¿verdad? Entonces, eso también, como en muchas ocasiones, pues todos queremos hacer una buena elección,
eso es lo que también nos puede ocasionar pues esta angustia, ¿verdad? El poder decir, ¿realmente he elegido correctamente? En cualquier situación, ¿verdad? Que ustedes quieran analizar, pero sobre todo, por ejemplo, como cuando tenemos que decidir, no sé quiénes han tenido, digamos, la posibilidad o quienes pues estén trabajando, ¿verdad? Que se ocupen, digamos, en una posición, en una empresa, en una posición en la cual tengan que estar decidiendo, sobre todo pues aquellos que son administradores. No sé si verán, ¿verdad? ¿Por qué creen que los jefes de las organizaciones o los administradores, pues siempre están preocupados por haber hecho una buena elección? Siempre están tomando decisiones. Esa es su labor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues dentro de su gestión, el hecho de elegir pues lo más adecuado para pues llevar a cabo sobre todo pues sus funciones, pues conlleva esa gran responsabilidad, ¿verdad? Y de ahí que obviamente que tengan pues obviamente angustia, ¿verdad? Y que también incluso en algunas ocasiones, dependiendo cómo lo maneje, ¿verdad? La persona, incluso hasta se llegan a enfermar. Entonces, ven lo importante, ¿verdad? Que nos, de cierta manera, nos daba a entender en este caso, la cuestión de la angustia y el hecho de que el tomar decisiones, bueno, pues el hecho de ver cuáles van a ser, hacerme responsable de esas, pues, acciones, ¿verdad? Que se llegan a realizar, es lo que provoca, pues, este sentimiento. Martin Heidegger, como les comentaba, bueno, pues este también fue un filósofo alemán que tuvo una influencia también muy importante en el desarrollo del pensamiento existencialista. Y bueno, sus ideas y conceptos se entrelazan con también pues esta corriente del cual pues fue representante Jean-Paul Sartre. Él, bueno, pues su obra principal se le conoce como Ser y Tiempo, donde, bueno, él aborda la pregunta fundamental de la existencia humana. Argumenta que la existencia se basa en esa idea de ser en el mundo, lo que significa que, bueno, somos seres, que el ser humano es un ser arrojado en un mundo concreto y que nos relacionamos con él a través de nuestras preocupaciones y nuestros proyectos. Habla en torno a la autenticidad y la inautenticidad, en donde, bueno, Heidegger distingue entre esa existencia auténtica e inauténtica, en donde, bueno, pues en una nos indica, ¿verdad?, que el hecho de ser auténtico implica, pues, afrontar nuestra propia mortalidad, asumir la responsabilidad, vivir una vida genuina y coherente con uno mismo. Y bueno, pues de ahí también se deriva lo que vienen hablando los anteriores pues pensadores, la angustia existencial. Heidegger también examina la angustia existencial, la sitúa en el centro de la experiencia humana y nos dice que la angustia surge de esa conciencia también de nuestra finitud, de nuestra responsabilidad ante esa libertad de elegir pues nuestro propio camino, ¿verdad? Y que a través de esa angustia, bueno, nos enfrentamos a esa posibilidad de la nada, de la inevitabilidad de la muerte, lo cual nos impulsa a confrontar esa autenticidad de nuestra propia existencia. Ahora bien, de aquí obviamente parten pues todos estos anteriores filósofos en su forma de pensar, de razonar en torno pues a la existencia humana. Surge pues este pensador, Jean-Paul Sartre, quien bueno, pues él también se le considera como filósofo, fue escritor, dramaturgo francés, y que bueno, pues es considerado uno de los principales exponentes del existencialismo,
que fue pues este movimiento que se enfocó en esa experiencia individual de la existencia humana, de la libertad, de la responsabilidad, de la búsqueda de significado pues en este mundo que habíamos comentado sin sentido, ¿verdad? Y entre las aportaciones que realiza Sartre a este, digamos, pensamiento o filosofía, pues se encuentran, por ejemplo, esta parte que hablábamos de la existencia que precede a la esencia. Según Sartre, pues él argumenta que los seres humanos no tenemos una naturaleza predeterminada, o lo cual pues se pueda considerar como esencia, ¿verdad? Sino que somos libres para definir nuestra propia existencia por medio de estas elecciones, por medio de acciones. Y esta idea pues se resume en esa frase de que se dice pues que la existencia precede a la esencia. También está pues esta libertad, esta responsabilidad que se tiene. Él enfatiza mucho la importancia de la libertad individual, la responsabilidad de cada persona para tomar decisiones, darle sentido a la vida. Según su visión, bueno, la libertad es una carga porque, pues como veníamos comentando también, implica esa responsabilidad de elegir y de asumir las consecuencias, pues, de esas elecciones. Y de la autenticidad y la angustia, porque él también explora este concepto como esa reacción natural ante la responsabilidad absoluta de la libertad. Argumenta que la autenticidad radica en enfrentar esta angustia, asumir la responsabilidad de nuestras elecciones, en lugar de escapar de ella mediante pues la conformidad con normas pues externas. Y también pues critica lo que son esa tendencia de las personas de evadir su libertad, su responsabilidad al adoptar roles predefinidos o seguir normas sociales sin cuestionarlas. Y bueno, pues esta evasión de la libertad pues conduce a lo que también más adelante pues Heidegger denomina como una vida inauténtica. Otra de también seguidores de esta, o se puede decir representantes del existencialismo, pues tenemos a una mujer. Hasta ahorita habíamos estado hablando de puros personajes masculinos. Bueno, pues también tenemos personajes femeninos, en este caso Simone de Beauvoir, que fue una filósofo también, escritora, quien se destacó pues sobre todo por ser impulsora del feminismo. Y bueno, pues ella decía que el ser humano estaba en capacidad de construirse, de decidir, que no era un ser predeterminado, sino que pues podía construir su propio destino. Ella, bueno, pues también se le conoce por todas esas obras que abordan sobre todo la condición de la mujer desde esta perspectiva existencialista, la construcción social de la mujer. En este punto, bueno, pues ella analiza cómo es que la sociedad construye la idea de la mujer y cómo estas construcciones sociales limitan mucho la libertad y la autonomía de las mujeres. Y ella, bueno, argumentaba que pues las mujeres habían sido consideradas como el otro en la relación con los hombres y que habían sido pues objeto de opresión y de marginación. Y aquí, bueno, pues también defiende mucho la idea de que las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres para ejercer su libertad, su responsabilidad individual. Critica la visión, pues, en este caso que se hacía de que las mujeres eran seres pasivos. Abogaba por la importancia de que las mujeres se empoderaran, que tomaran conciencia de su situación y que lucharan por su propia liberación. Yo creo que, bueno, pues tantos años, ¿verdad?, de existencia de Simone de Beauvoir, bueno, pues yo creo que algo se ha logrado conseguir, pues ahora en estas épocas, ¿verdad? Entonces,
Ella fue considerada una figura clave en este desarrollo pues, del feminismo existencialista, porque pues, su obra examina estas dimensiones existenciales y sociales pues, de la opresión de las mujeres, abogando siempre pues, por esa liberación femenina y esa igualdad de género. Entonces, esas serían las aportaciones que nos realiza esta gran pensadora. También, bueno, pues está Alberto Camus, se le considera también un exponente importante de esta corriente ideológica, cuya obra obviamente fue también influenciada por Schopenhauer, por Nietzsche, y también, bueno, pues por este existencialismo alemán, que es el que también vamos a ir viendo más adelante con Heidegger. Y él, bueno, pues para Camus la condición humana estaba muy marcada por lo absurdo. Consideraba que la vida carecía de un significado, un propósito trascendental y que los intentos de buscar un sentido absoluto pues eran inútiles, ¿verdad? Que el absurdo surgía de esa tensión entre pues ese deseo humano de encontrar sentido y esa indiferencia del mundo. Y a pesar de la falta de un sentido absoluto, pues los individuos podían encontrar significado y valor en esas acciones y relaciones humanas. Él abogaba mucho también por la solidaridad, por el compromiso con los demás, reconociendo obviamente pues sobre todo lo breve que es la vida, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, bueno, pues Alberto Camus pensaba que cada persona también tenía esa responsabilidad de trazar su propia historia. Independientemente de los hechos objetivos que le ocurriesen, era la persona quien debía de interpretar su trayectoria vital de acuerdo pues a esta forma de ir construyéndose de cierta manera de cómo podemos afrontar pues nuestra vida. El existencialismo, pues, se puede clasificar, por ejemplo, en existencialismo cristiano, que se dice que es una escuela que propone que cada persona, pues, debe de tomar sus decisiones de manera independiente, dado que éstas contribuyen luego a su esencia y que son sus acciones las que van a ser evaluadas ante un Dios, dado que esa pues va a ser la única forma de mantener el constante escrutinio de las propias acciones. También está el que se denomina existencialismo ateo. Esta forma niega cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico, religioso. Y bueno, pues de esta forma, pues confronta el miedo, la angustia de la muerte sin ofrecer pues ningún tipo de salvación final a manos de un Dios o de la naturaleza y se enfoca más en la existencia humana sin la creencia pues de un ser supremo o una realidad trascendental. Se basa en esa idea de que los individuos son libres y responsables de crear su propio significado, su propio propósito de vida, enfrentando, bueno, esa realidad de la existencia sin la necesidad, pues, de estar apelando a una divinidad. Y el existencialismo agnóstico, que este tipo de pensamiento plantea que, bueno, la existencia o inexistencia de un Dios y de lo divino, pues es de muy poca relevancia para la existencia del ser humano, ya que puede o no existir, pero pues eso no soluciona ningún problema ético, ni brinda consuelo alguno, en este caso al ser humano. A pesar de la incertidumbre en relación con lo divino, pues este tipo de existencialismo plantea la importancia de encontrar un sentido y un propósito de vida. Aquí, bueno, los individuos están desafiados a buscar significado por medio de sus experiencias, de sus elecciones, de sus relaciones humanas, sin depender de lo divino para encontrar pues sentido propiamente a esa existencia. ¿Okay? Ahora bien, la otra corriente denominada la teoría crítica se entiende básicamente a este tipo de forma de razonamiento, de reflexión que se hace en torno a la sociedad, a la política, a la moral,
que pues siempre van buscando esa liberación del individuo, de las fuerzas que lo oprimen, que lo explotan. Es decir, es una visión crítica de todos estos funcionamientos del capitalismo moderno. Este concepto surge en Europa de este periodo de entreguerras y está, como habíamos comentado al inicio, pues muy asociado históricamente con la Escuela de Frankfurt, que fue un grupo de investigación constituido propiamente en la Universidad de Frankfurt. Y aquí, bueno, la teoría crítica se proponía, más que solo interpretar el mundo, pues ayudar a transformarlo. Esta pues acusaba el pensamiento científico de servir como una especie de herramienta encubierta de opresión, por lo cual pues alertaban sobre esa fe ciega o excesiva en el progreso científico y argumentaban mucho que el saber científico no debía de ser un fin en sí mismo, sino que debía de estar orientado hacia la autonomía, hacia la independencia y a la libertad humana. Ellos criticaban mucho, por ejemplo, pues esta cuestión, ¿verdad? Que acuérdense que la filosofía nace, ¿verdad? Y sobre todo la ciencia nace, nace propiamente de la filosofía en el sentido de que la filosofía es entender y comprender los fenómenos de la naturaleza, ¿verdad? El poder comprender qué es lo que sucedía en torno pues a todo, sobre todo el mundo, ¿verdad? En el cual pues estaba planteado el ser humano. De ahí obviamente nace la ciencia, la cual, bueno, pues viene a tratar de experimentar, de ver, de emplear pues este método científico para poder comprender pues el mundo en el cual también vivimos. ¿Qué pasa con la ciencia? Bueno, se supone que el conocimiento es para beneficio del propio ser humano. Se supone que todos estos conocimientos, todos estos avances científicos se deben de dar siempre para ayudar al propio ser humano. Pero suele pasar, ¿verdad? Que muchas veces la ciencia, bueno, pues es mal empleada, muchos avances, como pues sucedió, ¿verdad? En lo que fue pues en las guerras, sobre todo en esta Segunda Guerra Mundial, pues hubo científicos que hicieron o cometieron muchos experimentos atroces propiamente pues con esta comunidad judía que al final de cuentas vienen a ser seres humanos. Entonces, eso es lo que criticaban estos grandes pensadores. ¿Cómo es que puedes emplear la ciencia para matar al propio ser humano? El hecho de crear la bomba atómica, de emplearla para cuestiones, por ejemplo, de guerra, eh, es en donde pues vas viendo, ¿verdad? Cómo es que en lugar de ayudar, pues perjudica propiamente al ser humano. Entonces es aquí donde estos pensadores pues ponen a reflexionar, ¿verdad? Bueno, realmente hemos avanzado, realmente el ser humano con estos avances, que si podemos decirlo entre comillas, ¿verdad? Avances que se tienen en cuestión tecnológica, en cuestión de ciencia, realmente nos han ayudado a avanzar como humanidad. A veces nos ponemos, si podemos nosotros a reflexionar, muchos de los avances que se han dado nos perjudican a esta casa que consideramos que es nuestro propio planeta. Aparte dañamos, ¿verdad? Pues nuestro entorno, a las demás personas, digamos, en algunos experimentos que se llegan a realizar, a los animales. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal, verdad? Es lo que nos invita a reflexionar pues estos pensadores. Aquí los principales representantes que se pueden decir de la filosofía moderna, pues tenemos, por ejemplo, a Jürgen Habermas, que él, bueno, se enfocó más en lo que son estas cuestiones de acciones comunicativas, teorías del discurso,
Él propuso la idea de la acción comunicativa como base de interacción social, de formación de consensos racionales. Argumentaba que, por ejemplo, el lenguaje era, y sobre todo la comunicación, pues eran importantes para la construcción de significado, de entendimiento mutuo. Su teoría del discurso se centra en cómo las personas pueden participar en un diálogo abierto, libre, basado sobre todo en esa búsqueda de la verdad y de la justicia, y sus diversos aportes sobre temas políticos, como por ejemplo sus diagnósticos sobre la sociedad, así como sus contribuciones a la filosofía, pues lo hacen uno de los pensadores occidentales más influyentes de nuestro tiempo. También tenemos, por ejemplo, a Teodoro Adorno, cuyas ideas pues van en torno, él hablaba en relación a las manipulaciones ideológicas que hay detrás de cualquier producto cultural. Él examinó de manera crítica pues también la parte de la industria cultural, argumentando que pues se había convertido en una forma de dominación y manipulación de masas. Sostenía que la cultura de masas, como por ejemplo la música, los medios de comunicación de masas, pues esto generaban una falsa conciencia cultural, limitando la capacidad de pensamiento crítico y la creatividad individual. Algo muy interesante, ¿verdad? Porque a veces pues sí podemos decir, oye, sí es cierto, ¿verdad? A veces eh, o por ahí existen algunas teorías, ¿verdad? De manipulación, sobre todo en la cuestión de los medios de comunicación, ¿verdad? Muchas veces es por ello que decíamos, bueno, la filosofía en qué te va a ayudar? Te va a ayudar a analizar si realmente lo que te están presentando es real, ¿verdad? No tienes que en primera instancia verlo y decir, ah, lo que me están presentando, eso es la realidad o eso es la verdad. No, ¿verdad? Tienes que ser crítico ante lo que te están exponiendo, ¿verdad? Muchas veces se han realizado, ¿verdad? Algunos grandes, pues digamos, algunos gobernantes, pues han creado, ¿verdad? Algunas situaciones, todo sea con tal de lograr, por ejemplo, pues el apoyo, ¿verdad? De las masas, de la sociedad. Y nosotros, pues como estamos desde otro punto de vista viendo, ¿verdad? Una determinada situación, pues no tenemos todo el contexto general, ¿verdad? Si no estudiamos, si no analizamos, si no vemos, ¿verdad? La situación, podemos llevarnos la primera impresión y entonces caer, por ejemplo, en su juego, que pudiéramos decirlo así, ¿verdad? En el juego que ese, quizás a lo mejor ese líder o ese gobernante, pues quiere porque quiere de cierta manera conseguir tales o cuales objetivos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este pensador, ¿verdad? Que pues algo también muy interesante. Walter Benjamin, que él, bueno, pues también decía que la historia solo la contaban los vencedores. Según él, la visión tradicional de la historia pues está muy influenciada por una concepción lineal y progresiva del tiempo, donde, bueno, se asume que el pasado pues está destinado a un futuro mejor, más avanzado. Sin embargo, pues él rechazaba esta visión, argumentando que la historia pues está muy marcada por momentos de opresión, de violencia, y que la narrativa oficial y dominante pues oculta o de cierta manera también distorsiona estas realidades. Él criticaba la idea de que los vencedores pues escriben la historia, ya que, bueno, considera que esto implica la imposición de una única versión de los hechos, que obviamente pues tiende a favorecer a los poderosos, justificar pues su dominación. Y él, bueno, pues abogaba por una historia de que fuera, que diera voz, por ejemplo, a esos oprimidos, a los marginados, a los olvidados, ya que, bueno, pues para él era muy importante escuchar esas voces y esas experiencias de aquellos que pues han sido silenciados por la historia oficial. Siempre nos dicen hay unos buenos y unos malos.
¿Y quién nos dice que ahorita los que han o los que ganaron, vamos a decir, ¿verdad? O los que han ayudado a que avance, en este caso la humanidad, han sido los buenos? No sabemos, ¿verdad? Entonces, también un punto muy interesante de Benjamin en este sentido de que es verdad, la historia, pues obviamente la cuentan quienes ganaron, pero nadie nos dice, ¿verdad? Que si eso es lo correcto, ¿verdad? ¿Qué hubiese sido si hubiesen ganado los otros, ¿verdad? O bien qué parte de la historia no han contado, deberían de contarse todo, ¿verdad? Muchas cosas interesantes se han perdido, muchos avances, por ejemplo, en cuanto también en ciencia, ¿verdad? Siempre hay mucha cuestión competitiva y sobre todo pues también intereses, ¿verdad? Esto lo podemos ver, por ejemplo, con estos científicos, se me fue Tesla, con Tesla, por ejemplo, que él tenía muchos proyectos muy buenos para poder brindarnos pues energía y pues que de cierta manera fuera una energía por la cual no tuviéramos que pagar, una energía que pudiéramos a lo mejor tener de la naturaleza. ¿Y qué pasó? Pues bueno, pues por cuestiones digamos, de intereses por ahí, cuando muere, pues obviamente todos sus proyectos se esconden, ¿verdad? Son robados y ya no salen a la luz, pero bueno, si ustedes estudian en torno a qué avances nos pudo haber traído pues este gran científico, pues otra cosa hubiese sido, ¿verdad? La humanidad en cuanto a energías limpias, ¿verdad? En el caso de Herbert Marcuse, bueno, pues aquí nos dice que debemos de ser capaces de liberarnos de la esclavitud a la que nos somete, en este caso, la técnica, el consumismo. Critica mucho la sociedad de masas, él analiza pues esta sociedad de masas, esa cultura del consumo, el cual surge en este contexto del capitalismo avanzado, argumenta que estas formas de vida moderna pues promueven sobre todo la conformidad y que generaban pues de cierta manera una falsa conciencia que impedía ese cambio social radical y plantea la necesidad pues de una nueva sensibilidad que rompiera con esas formas de pensamiento y comportamiento pues impuestas por la sociedad de masas. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí hemos llegado a este, ¿qué les parece estos últimos representantes? A ver, alguien que me quiera por ahí comentar, ya se me durmieron, chicos, es muy temprano. Lourdes, Verónica, Betty, Leonor, Víctor, Patti. Me llama la atención que el apellido coincida con Tesla de la marca de los autos. No sé ¿Sí? si se refiere al mismo o sean parientes o no sé. No. Aquí, obviamente que toman el apellido obvio, para hacer este producto, que es el vehículo Tesla, pero es porque viene de eso, de que quieren impulsar, por ejemplo, el vehículo, estos que promueve este chico, Elon Musk, eh, es por ello, porque si te fijas, es para cargar a baterías. Es un vehículo que quiere emplear energías limpias, ¿sí? Entonces, ya no emplear, pues, pues, lo que es la gasolina que comúnmente nosotros empleamos, sino que por medio de electricidad, bueno, recargar la batería de tu vehículo. Y estudien en torno a lo que viene siendo Nikola Tesla, y verán que muchos de sus trabajos, sobre todo en la cuestión de brindar energía, pues era precisamente para poder brindar pues energía limpia, ¿verdad? Poder pues distribuir sobre todo la luz, ¿verdad?
a Sí, comparación, ¿verdad? también bueno, saliéndose de este tema en cuanto Ujú, a las máquinas que están revolucionando por medio de baterías. ujú. Anteriormente se utilizaban, no sé, carrocería, pero por medio de así como cuerda, le daban cuerda y eran otro tipo de máquinas. O sea, no caminaban con gasolina, sino que le daban cuerda, no sé. Ah, ok, sí, sí. Sí, los primeros vehículos. Sí, nada más que no me acuerdo cómo se llama, pero está interesante lo que habla la historia. No imaginaba que tuviera relación. De hecho, hay muchas cosas que los inventores de hoy toman un poquito de ellos, o sea, se basan para hacer ¿cómo se llaman? Sus ingenios, ¿verdad? Eso es lo Así que quiero es. entender. Sí, sí, así es. De hecho, pues, también es lo que hemos estado viendo en torno a la filosofía, ¿verdad? Todo tiene una base, ¿verdad? Tenemos siempre una base, nada es nuevo en este mundo, ¿verdad? Sino que la idea de esa evolución es mejorar quizás esta idea que a lo mejor pues no se pudo desarrollar porque no tenías los elementos, no tenías los recursos, no tenías a lo mejor la tecnología, ¿verdad? En aquel entonces. Y hoy en día, bueno, pues ya al tener estas herramientas se puede quizás a lo mejor desarrollar esa idea que ya anteriormente se había pues trabajado, ¿verdad? A ver, Pati, sí, adelante. Sí, profe, bueno, hablando también de esta filosofía moderna, eh, estuve leyendo el bloque y uno de los temas que a mí me ha consternado toda la vida, que aunque vea películas, series documentales, etcétera, o sea, no lo puedo superar, se me hace un tema muy doloroso, es el tema del holocausto. Entonces, estaba viendo precisamente este señor Adorno, si mal no recuerdo, creo que fue él, que decía que una de las obligaciones de la filosofía era impedir el tema del holocausto, algo así, lo entendí, lo percibí. Entonces me llamó la atención cómo es que la filosofía se mezcla con este tema cuando sabemos de antemano, mucha gente lo conoce, que habla del narcisismo, narcisismo, sí, de cómo este hombre cruel que existió en la historia, que no debería haber existido para mí en lo personal, que fue Hitler, hizo tantísimo daño a la humanidad. Y me quise adentrar más ahorita, la verdad es que entre el trabajo y la escuela sí me quedé a medias, pero quise investigar más cómo es que este tema se involucra con la filosofía. Este Bueno, tema que pues en lo personal le digo, fue muy crudo. Y cómo estos filósofos modernos, especialmente creo que fue Teodor, si mal no recuerdo, se involucra con este tema, o sea, fue el mismo impacto el que también a él en algún momento dado pues le afectó que lo mezcló o cómo es que sucede este enlace con la filosofía, ¿no? bueno, acuérdate que la filosofía tiene sus ramas y alguna de sus ramas, entre ellas está la ética. ¿Y qué nos enseña la ética? ¿Qué es lo que es correcto y qué no? ¿Sí? Entonces, el ser humano pues tiene vaya, esa visión, ¿verdad? Puede decir qué es correcto, qué no es correcto, ¿verdad? En base, obviamente, pues no es correcto el hecho de causar daño, ¿verdad? A otra persona, a otro ser vivo. Eh,
tenemos también, por ejemplo, el punto de que, bueno, ¿se acuerdan por ahí que hablamos de estos grandes pensadores como Nicolás Maquiavelo, que daba recomendaciones, por ejemplo, para cómo debía de ser un buen líder? Entonces, si se acuerdan qué recomendaciones daban por ahí, muchos de nosotros tenemos, siempre el ser humano tiene influencias, ¿verdad? De qué es lo que lees. Por eso es muy importante y muy interesante ver, bueno, a ver, ¿quién eres tú? ¿Cómo te expresas? ¿Qué ideas tienes? Muchas de las ideas del resto de la gente pueden tener influencias también en ti como persona, ¿sí? Entonces, dependiendo de obviamente con quién te relaciones, con quién puedas tener digamos, ese match, ¿verdad? En el cual coincidas, que dices, bueno, es que esta idea me causa ruido. O sí, efectivamente tienes razón, yo concuerdo mucho con tus ideas. Pasa que, bueno, algunos líderes, ¿verdad? Han leído, también se han documentado y han hecho clic con muchas de esas ideas también anteriores, ¿verdad? Entonces, si tú deberías para poder entender por qué Hitler era como era, ¿verdad? Tendrías que conocer obviamente a Hitler, ¿verdad? Tendrías que ver su biografía, ver por qué era como era, ¿verdad? Ya ahí obviamente involucran cuestiones de personalidad, de cuestiones psicológicas y demás, ¿verdad? Pero pues sí, estaba también influenciado por otros pensadores, obviamente haciendo mal uso, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, yo puedo aportar o ver un avance, ¿verdad? O ser el mejor de los científicos y encontrar algo que nos va a ayudar a toda la humanidad. Pero luego puede haber alguien que venga y ese avance o ese aporte que tú hayas realizado lo cambie, lo tergiverse, lo emplee de cierta manera, pues mal, para dañar obviamente a la humanidad. Entonces, eso es lo que realmente hacían estos pensadores de la teoría crítica. ¿Por qué el ser humano tiene que hacer mal uso de esos avances que son para ayuda de la humanidad? ¿Por qué debemos de hacer eso? En teoría no deberíamos de hacerlo, ¿sí? Y esa es propiamente la crítica que hacen a todos estos avances que se hacen en cuestiones científicas, que obviamente pues son empleados para hacer la guerra, ¿sí? Cosa que, bueno, pues como dices, en el mundo yo creo que el ser humano pues no quiere estar en guerra. ¿Quién quiere estar sufriendo como ahorita están sufriendo del otro lado del mundo? Pues yo creo que nadie, ¿verdad? ¿Qué pasa? Como decía Maquiavelo, tenemos, pues un gobierno debe de tener personal, en este caso, por ejemplo, soldados, policías y demás, para bien de poder cuidarse, ¿verdad? De que no, de que otra persona no te venga a hacer el mal. Pero es cuando te pones tú a pensar, ¿por qué otra persona tiene que hacer el mal? ¿Sí? Si todos tuviéramos esa conciencia de que qué es lo malo y que no debemos de hacerlo y cuáles son las consecuencias de realizar esto, ¿verdad? Pues yo creo que todo el mundo pudiera vivir en santa paz, pero no sucede así. En el mundo moderno no sucede así. Entonces, eso es lo que te ayuda a hacer la filosofía. De cierta manera, a ser críticos en el sentido de que no te llegan a manipular, ¿verdad? Porque también habla de cuestiones de manipulación, de que no te vayas con la primera impresión o con la primera idea que pues a lo mejor algunos medios te lleguen a tratar de vender y que bueno, pues trates de cierta manera al final de cuentas, ser una persona, ¿verdad? Un ser humano que, bueno, pues haga el bien, ¿verdad? Porque pues para ello tenemos la ética, ¿sí? Adelante, Feliz.
Pero no sé si aquí, ¿qué dijo Patti? Sí, buenas tardes, maestra. Hola, Feli. Un ejemplo podría ser Karl Marx, que es comunista, ¿verdad? Pero no era su idea el comunismo que después se implementó en Rusia. O sea, que se fue distorsionando con el paso del tiempo y en Rusia, pues el líder ruso realmente lo utilizó, pues no para el bien del pueblo y no era la idea principal de Karl Marx, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. Excelente ejemplo, Feli. Efectivamente, uno puede decir, bueno, históricamente dices tú, bueno, pues sí, las ideas que tenían en torno a lo que es el socialismo, pues no está nada mal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pues a la manera en la cual a lo mejor se implementa, pues siempre va a haber por ahí algún vivo, ¿verdad? Que dice, ah, no, pues todos iguales, pero yo no, ¿verdad? Entonces, eso sucede, ¿verdad? Entonces, es en donde vemos que siempre el ser humano está buscando la mejor manera de que el ser humano pues avance, ¿verdad? En este mundo y que al final de cuentas pues logre ser un buen ser humano, ¿verdad? Y que pues este mundo avance en el sentido de que existe evolución, pero pues una evolución que sea para el bien, ¿verdad? Para el bien de la humanidad, ¿vale? Muy bien, bueno, pues muy buenas reflexiones que han hecho el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Vamos a continuar aquí ya para terminar el seguimiento académico. Bueno, pues, ¿qué actividades son las que debemos de ver en esta semana? Hay que resolver un cuestionario. El cuestionario, pues, la fecha límite para su realización es este domingo 21. Y bueno, pues lo que hay que leer son las páginas que vienen aquí numeradas de la 148 a la 165 y los videitos por ahí que se les comparte para poder pues comprender este tema y poder dar solución a estas preguntas. En cuanto a lo que es la dinámica de repaso, bueno, por ahí les he dejado, digo, ya hoy no la pudimos ver en vivo, pero en lo que viene siendo la parte de la presentación que les voy a compartir, ustedes van a poder acceder y resolverla. Está asignada para que puedan ustedes acceder solitos, ¿verdad? Hacer la dinámica, resolverla de manera individual y con ello, bueno, pues repasar este tema que hemos visto el día de hoy. Y bueno, pues recuerden que esta presentación se los voy a compartir vía plataforma para que la puedan descargar y puedan resolver pues esta dinámica de repaso. No sé si tengan alguna duda, ¿todo bien, chicos, chicas? Todo bien, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia, su participación. Recuerden que cualquier duda, bueno, pues también estoy al pendiente de ustedes por medio de mensajes ahí en la plataforma. Y bueno, pues nos seguimos viendo, que sigan teniendo una bonita tarde y un excelente inicio de semana. Cuídense mucho, nos vemos, hasta luego. Gracias, profe. Igual, buena tarde. Igualmente, hasta luego.